Buenos días, amigos de Visión 360. Bienvenidos a este bloque en transmisión en directo. Estamos con el analista político y gestión de resolución de crisis, don Gregorio Lanza, a quien le agradezco mucho su presencia para este diálogo y para tratar de entender un poco qué ha pasado en Bolivia el 17 de agosto y qué viene de aquí en adelante. No, un gusto estar en el programa de Visión 360 y he tenido el placer de encontrar también a viejos conocidos acá de un buen tiempo. Adelante. Así es, Manuel. A ver, para analizar un poco lo que ha pasado el domingo, tal vez podríamos retroceder un poco y decir que en Bolivia siempre se dan ciclos políticos, ¿no? Podemos hablar de un ciclo de casi 20, más de 20 años, del 85 al 2005, del llamado neoliberal, digamos, y del 2006 hasta ahora otros 20 años de ese ciclo, digamos, del movimiento al socialismo, ¿no? Esto que viene con paz es un nuevo ciclo así que podría durar 20 años o es algo transitorio. Es un nuevo ciclo. Justamente en un libro que saldrá a fines de este mes y que he estado trabajando 3 años es Fin de Ciclo. Y en Fin de Ciclo se aborda los 3 fines de ciclo importantes que han sucedido en los últimos 70 años. El primero del nacionalismo basado en el estaño, que el fin de ciclo es el año con Siles Suazo, 1983, ¿no? Al 85, cuando la crisis económica es tan profunda porque ya la producción de estaño ha ido decayendo, la Comibol era una empresa deficitaria y entonces ya no generaba dividendos, y antes se habían producido crisis políticas que cambiaban la democracia a dictaduras. Entonces ahí coinciden los dos fenómenos y la salida a ese ciclo es una salida democrática porque el doctor Siles Suazo decide renunciar a su mandato, llegar a un acuerdo nacional y abrir un espacio electoral. Gana Paz Estenssoro, en realidad avance, pero hay un acuerdo porque en el Parlamento donde se definía gana con los votos necesarios Paz Estenssoro, implementa el 21060 y se abre un nuevo ciclo. Es un nuevo ciclo que se abre, entre comillas, con más facilidad porque la mayoría de la población estaba y prefería cualquier tipo de modelo a seguir soportando la hiperinflación. Más allá de la relocalización y la marcha por la vida en la que estuve también, pues ese ciclo se agota, se abre el ciclo neoliberal y como bien decías, el ciclo neoliberal es un ciclo que logra el retorno a la democracia pactada, logra institucionalizar el país. Hay que recoger eso porque se ha estigmatizado mucho y demonizar ese periodo, lo hemos demonizado. Se logra, por ejemplo, un tribunal electoral de independientes, de notables, y que realmente nos devuelve la fe en la democracia. Se logran otro tipo de acuerdos. Se invierte durante todo ese periodo para la prospección y encontrar los pozos de gas. Y entonces, sin embargo, ese periodo de democracia pactada se encierra en una cápsula y la población no recibe nada todavía de la posible bonanza y además no participa ya en política. Entonces se agota ese ciclo y se agota de una manera trágica con el gobierno de 2003, con Sánchez de Lozada, que igual sale con 22% de votos, una votación muy pequeña en este momento. Insisten, viene lo que sabemos, la masacre y la guerra del gas, y se abre un ciclo que es el ciclo del el populismo basado en la renta del gas, un populismo redistributivo y que su aspecto y el logro más importante es la inclusión social, ¿no? Que Bolivia ya no va a ser nunca como era antes, entonces es importante. Y ese ciclo basado además en la renta del gas, porque hay que entender claramente eso, o sea, ese es un ciclo que se asienta, ¿no?, en esa producción de gas que habían descubierto los otros y puesto en la boca del pozo. Viene la ley de hidrocarburos, que no es obra de Evo Morales, él tiene la ventaja y la audacia y la capacidad en comunicación de transmitir que es la nacionalización implementada por él con tropas en la calle cuando gana,
que es a partir de eso que viene el cambio. Mentira, es a partir de la ley de hidrocarburos, donde se cambia la distribución de la renta de 18% a 50%. El país, hay gas, hay renta, el país recibe como nunca, no más de 60. Y además coincide con una etapa boom del precio de las primas y del gas, ¿no es cierto? Otro punto, digamos, que convergió en ese. Entonces, Evo Morales es, en gran medida, aunque tiene sus habilidades, virtud, pero fundamentalmente por fortuna, que tiene un ciclo de oro, ¿no? Porque es la suerte, de él no depende nada lo que pasa. Entonces tiene esa fortuna, sí, después sabe manejar, es un ciclo muy duro, pero ese ciclo se agota porque definitivamente se acaban el gas, o sea, se parrean, ¿no? Acaban a la vaca, ¿no? Lechera, le sacan toda la leche y la pobre vaca queda flaca y no se olvidan de reproducir, ¿no? Entonces, reproducir el gas, y eso es terrible, es trágico. Y los grandes culpables son Evo Morales, responsables, García Linera, que maneja la economía, y por otro lado, Arce Catacora, que continúa el modelo con una visión totalmente limitada, ¿no? Terrible, ya no tiene adjetivos uno para referirse a un señor que puede ser tan obcecado, ¿no? Y dar continuidad a la crisis y llevarnos a la situación actual. Eso lleva además a la crisis del MAS, porque como ya no hay un modelo exitoso, empieza a pelear el poder, porque Evo Morales piensa que Arce es su delfín y debe hacerle caso, el otro huele las mieles del poder, no le hace caso, la disputa es muy dura, y Evo Morales obsesionado por el poder. Si el hombre descansaba y él, el 21F, descansaba unos años, podía volver fácilmente. Se agotó su ciclo en el sentido en que este modelo 1 ya no va a haber más ese tipo de modelo basado en la renta gasífera, que es excepcional, ¿no? Entonces se agota ese modelo, ellos se pelean y queda un electorado vacante que está buscando dónde ir. Huérfano. Huérfano, es la palabra, un analista habló de huérfano, exactamente. Huérfano, un electorado que ahora empieza a buscar opciones. Y ese electorado que empieza a buscar opciones que se reflejaba en el voto oculto, no encuentra en principio a lo que era lo más cercano. Lo más cercano era Andrónico, ¿no? Exacto. O Eduardo del Castillo. No, del Castillo no, porque del Castillo era el cómplice de toda la debacle, ¿no? Y entonces, y además había secuestrado al gobernador Camacho, vulnerando derechos, entonces era parte de esa tropa, esa banda, entonces. Pero este hombre que estaba más callado, que había sido presente en el Senado, gracias a acuerdos, a diálogo, a mostrarse una persona muy flexible, que parecía que tenía la capacidad, entonces aparece como el delfín posible, pero al final no da la talla. O sea, este hombre que se ha pergrellado, el discurso de él hace 8 meses, el primer discurso que hace en El Deber, si se acuerda, auspiciado por El Deber y creo la Cámara de Industria en Santa Cruz, en Expo, Andrónico habla con otros candidatos en un foro y Andrónico habla sin un papel en la mano, con mucha soltura, y dice, el modelo económico no sirve, hay que abrir la economía y democratizar y tener el diálogo como aspecto fundamental de la relación en la política. Basta del bloqueo, en el fondo basta. Ese Andrónico gana 14% de entrada, pero después da paso atrás, se asusta, ¿no? Y ya no le da el perfil, no tiene el valor de concluir esa misión, retrocede y entra de nuevo a la claque del socialismo del siglo XXI y bajo el alero de García Linera coloca a la señora Prado, Mariana Prado, y que la señora lo primero que hace en la entrevista como esta dice, sí, mi jefe es Evo Morales, siempre va a ser mi jefe, yo lo quiero mucho a Evo Morales. Entonces todo el error empieza a caer ya desde ese momento. Y el segundo gran ejemplo que yo pongo para ir sintetizando, esta gente que estaba en principio detrás de esta opción, en el caso de La Paz, por ejemplo, los ponchos rojos, que definen mucho, David Mamán, es clave,
porque él gana un Congreso, a pesar del aparato de Choquehuanca y Arce Catacora, él gana un Congreso, y en ese Congreso que estaba el presidente, David Mamani les dice: esta Federación de Campesinos de la Paz, los campesinos de la paz, ya no van a ser más oveja del gobierno. Se lo dice. Se arma una trifulca, entonces le quieren quitar su presidencia poniendo, como siempre lo han hecho, dividiendo y poniendo, pero ya no era época como antes, que tú podías sacar y poner. David Mamani con Poncho Rojo se queda lo más representativo y dice: lo apoyo a Andrónico. Cuando le ponen a Mariana Prada, y termino la historia, porque eso es muy representativo, y en La Paz, y no tengo nada personal contra ella, la ponen a Susana Bejarano como primera senadora. Susana Bejarano, tarijeña. Entonces los Ponchos Rojos dicen: a ver, señor, estamos en La Paz y este es un territorio básicamente de herencia aymara, de mestizos. Que a propósito le preguntaron a Susana, perdón la interrupción, le preguntaron cuántas provincias tenía La Paz y no pudo decir cuáles son. No tiene idea. Más allá de la relación personal, utilizaba mucho, porque la relación personal, que es personal, pero era política, con el asesor también, ¿no?, de Don Emerino. Más allá de eso, tarijeña, que no conoce La Paz, senadora por La Paz. Le dicen, los Ponchos Rojos le dicen: señor Andrónico, cambie, ponga algo más cercano a nosotros, porque esa es la lógica. La lógica es también: yo me acerco porque requiero un espacio para tener representatividad. Esa lógica no ha cambiado, la lógica corporativa, que se ha consolidado, yo diría, aunque tiene fisuras muy grandes, se ha corrompido mucho, pero es la lógica corporativa, especialmente en el mundo occidental. Entonces, no la cambia la señora, y en ese contexto, termino con esto, es que Rodrigo estaba buscando y había tomado contacto desde hace 4 años recorriendo el país, ¿no? Y se había encontrado ahí con la historia del capitán, a la que podemos hablar después, y él tenía contactos y se conecta con esto y termina siendo el receptor de todo ese caudal de votos y da la sorpresa. Ahora, esa sorpresa, ¿cómo podemos explicar ese voto? Porque la votación en La Paz, por ejemplo, así brutal. En Rodrigo Paz tiene 650.000 votos contra 240 y 50, por ahí rondeando Tuto Quiroga y Samuel de la Medina. Entonces, ¿cómo podemos explicar? ¿El voto masista duro se ha ido a Rodrigo? ¿O de dónde han venido esa votación del candidato? Es que si vemos números, el voto de masista, por decir, que votó por el MAS, es más preciso decir eso, ¿no? Ya. Porque si no, lo encasillamos masista, no, el voto por el MAS, porque, ojo, por ejemplo, en el Alto, en estos últimos 50 años, el Alto ha votado para candidato a municipal, ha votado por Lucho Vázquez, Pepe Lucho, por masistas, ha votado por la señora Chapetón, ¿no?, por Leva Copa, ¿no?, que ahora no la quieren. O sea, es el Alto un electorado que busca espacios de participación con una presión corporativa muy grande. Entonces, es el voto que le dio su apoyo al MAS en su periodo, y ese voto llegaba en su momento pico 55, momento pico, más bajo, pero podemos poner en 45, ¿no?, el 45%. Ahora, ese voto duro se ha quedado en un 10%, yo le doy a Evo Morales. Ya. 10% que se le ha quedado. Y teníamos entre blancos nulos, pero que votaban ya por el Maure, votaban por el DUN, empezaban a apostar, ¿no? Después 5% por el DUN. Entonces ahí tenemos y en La Paz, y eso yo hablaba en entrevistas, en La Paz llegaba entre nulo, blanco, indeciso a 40%. Ese era un indicador que iba a cambiar la elección de La Paz, ¿no? Entonces, ese electorado en La Paz, para poner el ejemplo claro que tú decías, ¿qué pasó con La Paz? ¿Cómo nos dieron la sorpresa? ¿Por qué? Porque en La Paz el electorado del Evo es muy limitado, porque el voto aymara, el voto mestizo paseño, ya no va más con Evo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no quiere la hegemonía del Chapare sobre La Paz. El voto cocalero de La Paz ya no va más con Evo, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. Y el otro aspecto que no percibimos con toda claridad, yo tuve una luz de Rodrigo, no percibimos el hecho de que
si yo lo decía, entre Doria Medina y Tuto Quiroga, llegan al 40% a lo mucho de siempre. En 2006 tuvieron 37, 38. Y no se movió. Si ves toda la campaña, decían los indecisos van a ir o al Tuto o al otro ganador. No, no van a ir porque estos no han captado más. Están en 40. Era el techo de ambos. Era el techo de ambos. Entonces no había opción. Tenían que buscar en el escenario político otra opción. Y ahí la luz la dio Rodrigo Paz en el famoso seminario, yo quiero decir, de Boston, para no hablar de Harvard, que es una institución extraordinaria, Harvard, ¿no? Yo tuve profesores de allá. Entonces, en ese seminario, que además fue un error muy grande, ¿no? Llevar a toda la tropa allá, y Claure como el jefón, ¿no? De llevar a todas las tropas, un avión, y van a hablar de la resolución de la crisis económica, y expertos que hablan de otros países, pero de características diferentes. Había un día entero que hablaban candidatos, precandidatos, no candidatos. Hablan todos, habla el Tuto, habla por Zoom, habla el Samuel Doria Medina, hablan los otros, y al final le toca hablar a Rodrigo Paz. Y Rodrigo Paz les dice, señores, todo lo que he hablado no sirve para nada. Porque han hablado de economía y lo que hablan solamente apunta al 10% de la población que hay en Bolivia, y apunta al 10% de problemas con recetas que son comunes, como por ejemplo, ahora va a insistir en eso, prestarse $12,000 del Fondo Monetario, resolver todo en ese ámbito, ¿no? Típico, tradicional. Y él dice, no llega al 90% de la población que son comerciantes, cuentapropistas, emprendedores, ¿no? Obviamente ahí también entran implícitamente contrabandistas, la gente que habla de las gremiales, gremiales, la gran cantidad de gremiales que hay en el país. Se entra toda esa gente que es el país y que hay una economía, y eso yo coincido plenamente, hay una economía que es la que mantiene, a pesar de la crisis, ¿no?, al aparato funcionando, y es la que da por lo menos de comer, con una situación de crisis, pero da de comer al país y a la gente, muchos casos, junto a la agroindustria cruceña, que es otra discusión. Entonces, él dijo eso, y ahí apuntaba a dónde él, ¿no?, se estaba dirigiendo y construyendo redes. Entonces, construye redes, en La Paz construye redes. No es raro que cuando Ponchos Rojos se mueven del apoyo andrónico, ¿quién era la primera opción? Rodrigo, porque ya tenía nexos, ya había hablado con ellos, ya había ido a bailar tres años seguidos a la fiesta del 16 de julio, en la feria, ¿no? Ese es como que el trabajo que realmente hace, que lo muestra como el receptor. Entonces, al final de lo que nos apareció una sorpresa, porque yo entendí mejor eso, como hoy en día los propios medios y cómo la sociedad está estratificada en tribus propias. Nos escuchamos a nosotros, ¿no? No entramos a las otras tribus. Estamos en la tribu blanca, mestiza, clase media, ¿no ve? Blanca. Entonces, Tuto y el Doria representan eso, ¿no? Obviamente hay las fracturas además territoriales, que eso amerita, ¿no?, más profundo. En Santa Cruz no ha subido el Rodrigo Paz. Santa Cruz, claramente el voto por Tuto es mayoritario, le sigue Samuel. Rodrigo está con franja muy pequeña, no llega ni a 15%, si no me falla la memoria. Y que Santa Cruz es otra realidad, ¿no? Es otra cultura, otra economía, ¿no? Entonces es diferente, ese es un otro tema que va a tener como desafío si gana también, ¿no? Otra vez está un poco polarizado el país, ¿no? Porque si vemos que Samuel ha ganado en Pando, suponemos que en segunda se va a ir a Tuto, ¿no? Entonces toda la media luna está con Tuto Quiroga y todo el occidente con Rodrigo Paz. Sí. Más dos, digamos, porque eso pasaba hasta ahora, ¿no? Más o menos continúa esa. Nuevamente polarizado el país. O sea, lastimosamente o desgraciadamente, la bonanza económica y el gobierno de Morales, que ha sido tan malo al final del día, no ha permitido resolver fracturas muy serias como esta de territorios, ¿no?, y étnico-cultural. Porque seguimos polarizados, seguimos en tensiones muy fuertes, ¿no? Seguimos, que se despiertan cuando, por ejemplo, aparece un capitán Lara, efectivamente, de una manera muy agresiva, ¿no?, con Tuto, ¿no?, agresiva,
con un lenguaje que seguro en el mundo policial y en el mundo de la policía, quiero decir, en el mundo de la policía, pero en el mundo de clases medias, bajas, en el mundo popular, es un lenguaje, y por eso también el hombre ha entrado a ese mundo, porque así se habla, así se habla. Este país sigue siendo machista, ¿no? Con todos los problemas. Aquí me das otra pregunta que no la tenía libre porque has tocado el tema. El discurso incendiario, entre comillas, de Lara en el Alto, ¿es lo que a la gente, a esa masa votante le gusta escuchar? Efectivamente. No le hace perder votos, le haría ganar más votos incluso de los que generan rechazo, ¿o no? Efectivamente. Y yo estaba en el programa hace 2 días con Carlos Valverde y eso lo decía, porque Carlos Valverde obviamente representa igual un mundo y una visión, una cultura, ¿no? Estaba muy molesto, con razón, ¿no? Por las primeras declaraciones, que no es democrático, ¿no? Le dijo viejo. Y después le dijo viejo, con eso más está el Carlos. Ya. Entonces, y entonces, con esto va a perder. Entonces yo le decía, un momento. O sea, pierde votos o genera este rechazo en el 40% que va a votar ahora por Tuto, ¿no? Claro. Obvio, pero es los de siempre, de esta parte. En cambio, en este es parte del otro electorado que por eso el hombre ha surgido. Más allá que, ya entrando a un análisis de las emociones, que eso es muy poco lo que hacen los analistas y hacemos, a pesar que es una preocupación mía como el tema de la emoción y el odio, ¿no? Es muy importante en todo lo político y el conflicto. Es clave. O sea, el odio de Evo Morales hacia los delfines que lo traicionan es terrible. Para Evo Morales, el objetivo número 1 en esta elección era tumbarlo a Dróbico. No le preocupaba, lo logró. Ahora es otra historia lo que viene. En este caso, el tema del capitán Lara, cuando se dice, es un odiador, tiene odio, efectivamente. Y cuando me he puesto a pensar, y anoche me puse a pensar, ¿quién no ha sufrido, ¿no?, maltratos de la policía? Y yo te comento esto, primera vez que lo digo por un medio. Cuando uno de mis hijos era más joven, fueron a una discoteca y la policía fue y los sacaron, ¿no? Y se los llevaron, ¿no? Como siempre, es llevarlos para cobrar plata. Punto, extorsión, ¿no? Claro, les interesa que cuiden a los hijos, los moralizantes, no, es para sacar plata, para recaudar. Entonces yo fui a reclamar, y yo estaba saliendo de haber sido diputado y un poco con la ínfula que había sido diputado. Y entonces un capitán que estaba ahí de guardia dice, no, pero eso no va a hablar así de esos jóvenes, porque usted tiene derecho a hablar de esa gente así. La mi hija ahí, vengo a reclamar a más, mi hija sigue detenida. No, usted me está faltando al respeto adentro, pero me tiró cuando empezamos a discutir adentro 2 golpes. La barriga me dejó sin aire. Entonces, y el capitán Lara es un tipo que se ha metido a debatir, siendo policía, aparece con su magullador en su tiempo, lo pegaban, el otro, no, 4 años seguía protestando. No lo conozco más, he visto esas fotos, he escuchado algo de él y sé por la disputa que tuvo con el comandante de la policía de Santa Cruz, que es un delincuente. El que lo agarró. El que lo agarró, no, todo el mundo, porque no tiene respeto a nada, ¿no? Entonces, ahí digo, hay ese odio. Obviamente, eso le va a hacer perder votos en franjas intermedias, entonces por eso yo espero que reflexionen en el fondo, ¿no? Que no puede seguir esa lógica, porque un estadista, un presidente, vicepresidente, es de todos, ¿no? Tiene que cambiar y tiene que ser el diálogo, tiene que ser otra lógica de relacionarse en el país, mucho más si buscas pacificación, como dice Rodrigo. Claro. Por lo menos a pedir disculpas, por lo menos, ya, es un paso, ¿no? Lo ha dicho el señor Tuto y señor Valverde, disculpe. Han sido unas disculpas, a mi modo de ver, un poco hipócritas, ¿no? Porque los periodistas se han dicho, sí, yo sé que ustedes hacen su trabajo, pero sus jefes de prensa y directores son de las logias, ¿no? O sea, sí disculpa, pero a la vez siguen lanzando misiles. Claro. ¿No? Porque esa es su naturaleza, ¿no? No va a ser fácil controlarlo, ¿no? Ese es un desafío de gobernabilidad hacia adelante. Y ahí, si quieres, no sé qué otra idea tienes,
Se puede entrar, pero conectando con el tema de gobernabilidad, ¿no? En este escenario. A eso me lleva, ¿por qué? Porque ahora hablabas tú hace un momento de democracia pactada, ¿no es cierto? Ahora ya este gobierno ya no tiene esa mayoría aplastante que tenía el movimiento al socialismo en todo el Congreso, ¿no es cierto? Ahí no necesitaban pacto de nadie. Sí. Ahora van a necesitar, porque el PDC y Tuto no tienen mayoría, entonces van a tener que hacer acuerdos. Volver a la democracia pactada. Definitivamente, pero nunca, las cosas no vuelven al punto inicial, nunca, porque hay procesos, hay caminos que se avanzan. Tiene que haber tienen que haber acuerdos, tiene que empezar a incentivarse de nuevo en el país, porque justamente tiene que ver con lo que hablamos de las fracturas, la polarización. No se puede mantener al país polarizado, porque además las medidas económicas son muy duras, ¿no? O sea, las que hay que tomar. Entonces, uno tiene que haber ese nivel de acuerdos en el Parlamento. Y yo creo que en el Parlamento, entre comillas, va a ser más fácil lograr en el Parlamento. El problema de la gobernabilidad al futuro, y he insistido hace meses, es la calle. Porque las medidas van a afectar más a los sectores más vulnerables, más pobres, ¿no? De menos recursos. Y hay que ver colchones sociales para esa gente, ¿no? Asumiendo que Rodrigo va a tomar esas medidas. Cualquiera de los dos, porque no va a poder el propio, claro, Rodrigo llegando, o tú en cualquiera de los dos, porque Rodrigo llegando tiene que empezar a modificar. Cuando él dice, voy a sincerar el tipo de cambio, quiere decir que lo va a poner a 12, ¿no? Para y ha hablado de una banda también, ¿no? Por eso, y franja. Entonces, quiere decir que eso, ¿qué le permite eso? Que los dólares ahora vengan y entren al banco, ¿no? Como ahora el exportador de oro o de la agroindustria, de soya o granos o quinoa, buena parte de los dólares se queda fuera. Entonces, ¿qué logras poniendo en su verdadero precio que esos dólares entren? Es una parte, es muy importante. Pero eso significa impactos en la canasta familiar, porque lo que se va a ratificar es los precios actuales elevados, no van a volver hacia abajo, suban un poquito, ¿no? Entonces tiene costos, tiene costos. El problema de la subvención tiene que empezar a sincerar el precio, y ha dicho, lo va a hacer con los grandes exportadores, la agroindustria, el gran transporte, etcétera, ¿no? Que haya libre, pues dicen no van a haber aduanas, es otra cosa a discutirse, pero tiene que ayudar a que haya una exportación lo más fluida posible, importación en este caso de hidrocarburos. Entonces, va a haber ese problema, y en ese sentido, posiblemente Rodrigo tiene más posibilidades de construir gobernabilidad, ¿no? Porque la gente que lo apoya es gente vinculada a estos movimientos sociales, ¿no? Y que le van a dar un espacio. Y si Evo Morales en un mes, bueno, ya son 3 meses, quiere empezar a volver a hacer bloqueos, esta vez yo creo que la gente lo va a castigar, va a pedir que realmente la policía acerque donde vive y que lo agarre y que finalmente lo presiones tanto desde el Estado para que el tipo se escape, como lo ha hecho una vez a Venezuela. Pero va a ser un periodo complejo para cualquiera de los dos, ¿no? Claro que sí. Hablando de Evo, hoy día el Evo Morales, justamente en la mañana el expresidente Evo Morales decía que Lara le ha robado su programa social. Así lo ha dicho, ¿no? Me ha robado y por eso un 12% de mi voto nulo se ha ido con él. Dice. ¿Cómo habrá ese escenario? ¿Qué opinas? No, lo que pasa es que este señor, ¿no? Dice, Lara me ha robado, porque obviamente tiene que justificar por qué no ha sacado 50%, porque el hombre alucina, es enfermo ya, ¿no? Evo Morales es enfermo, es un tipo que ha mentido sistemáticamente, es un tipo que ha controlado los medios y que siempre acusaba a los medios de ser culpables, ¿no? De los problemas que había de los dólares. Hace 14 horas seguía eso. ¿Quiénes son culpables de la inflación y la alta de precios? Los medios. Entonces, Evo Morales es un mentiroso, está enfermo por volver al poder, ¿no? Él ha ofertado que iba a sacar el 50% de los votos nulos. Con su voto nulo que era el que promovía, ¿no? Que ha llegado al 19. Ha llegado al 19. Y entre ellos es el 2% de votos o 3% de gente realmente molesta con todo, ¿no? Que vaya nula. Está otra parte de la gente que
que molesta con la crisis del partido, otra gente que se ha pasado un 1% de marcar correctamente, y yo he visto en mesas que se salía un poquito del cuadradito y nulo, realmente hay un porcentaje importante. Y entonces él tiene 10% de su electorado fiel. Y el otro ha mirado, entonces se ha conectado, vuelvo a insistir, este trabajo y esta visión que tenía Rodrigo Paz con el encuentro con el capitán Lara, que era el outsider, ¿no? Que hablaba un lenguaje de la gente, que estaba en las redes y no estaba en nuestras esferas, que es más de los otros sectores, de las otras tribus. Y hablando de outsiders, no hemos hablado mucho de Tuto. ¿Qué opinas de JP Velasco, por ejemplo, el candidato a vicepresidente de Tuto Quiroga? Es que JP Velasco no tenía ninguna cualidad, ¿no? Más que haber agarrado, o sea, no vamos a ser tan juzgadores, creo, no corresponde, pero él había hecho la empresa Yango, no de autos y presencia capital. Eso además es que pagas una franquicia, ¿no? Para Yango, que en todo el mundo. Pero bueno, tiene iniciativas en ese mundo, pero él era una persona que nunca había ido al mercado, no conoce más allá representa su tribu, efectivamente, ¿no? Pero no tiene esta visión que, por ejemplo, tiene Doom, que también se ha metido a la criptomoneda y todo eso, pero es un hombre que conoce, ha estado en la administración pública, en la gestión del mar, ha aprendido, ¿no? Es un tipo muy capaz, ha estado en el exterior, ha trabajado. No hay punto de comparación. Le dio un pequeño grupo de gente, pero consolidó el voto en Santa Cruz posiblemente, ¿no? Porque es uno de Santa Cruz y ciertamente le dio plata, ¿no? Trajo recursos el señor, pero bueno. Te voy a hacer esta pregunta porque es lo que he estado viendo en las redes sociales, ¿no? Mucho se dice que ha habido un pacto ahí entre Evo Morales y Rodrigo Paz para que todos voten. Y hay algunas señales, por ejemplo, el día de las elecciones, los sevistas advirtieron que no van a permitir, pero el día que se conoce, todavía en boca de una, en la victoria de Rodrigo Paz en primera vuelta, hay un silencio, nadie dice nada. Y al día siguiente habló Evo Morales y admitió los resultados y dijo, aceptamos humildemente los resultados, dijo. Evo Morales ha utilizado la palabra humildemente. Sí. Lo cual me parece extraño. ¿Tú crees que ha habido un acuerdo de ese tipo? No, no ha habido acuerdo. Eso ya es una invención, ¿no? Es el montaje que se hace en una campaña que yo escucho, la guerra sucia, la campaña negra que se llama en los manuales, ¿no? No debe haber, sí, eso no debe haber, está bien, es verdad, no debería haber, pero hay en todo el mundo. Todo el mundo. O sea, el Trump. En Estados Unidos se sacan las vísceras. El número uno, experto en guerra sucia, ¿no? Y entonces, eso hay en todo el mundo. Entonces, esto es parte ya de la guerra del equipo de campaña de Tuto contra Rodrigo. Es decir, ha habido el acuerdo, ¿no? Este es el voto masista que lo ha llevado, ¿no? Es Evo que ha coordinado, ha concertado con Lara, ha concertado con Rodrigo a través de tal señor. Entonces, es toda la historia que se inventan como parte de la estrategia de campaña. Hay algunos elementos que no hay que perder de vista ciertamente, y es que en algunos sectores finalmente han visto esta gente que iba a votar de una u otra manera, primero por el Andrónico, porque era ya el desgajamiento de Morales, ¿no? Entonces, ya han visto también que esa baza iba a ir detrás de Rodrigo, porque habían ya indicadores que muchos no lo hemos visto con precisión, pero la subida de Rodrigo pues en el último es muy importante, que va paralelo a la salida de Doom, pero fundamentalmente a la caída de Andrónico. Los 14% de Andrónico bajan en un rato hasta 6%. Entonces, van ahí ese viraje de gente, clases medias en las zonas rurales, voto oculto, pero empieza a subir el hombre empieza a recibir ese voto en esa marea. Y si no dudo que en algunos lugares, para evitar que como que este desgajamiento masivo, en base a esta cultura que hablábamos al comienzo, esta cultura del voto gremial, es decir, el voto orgánico, ¿no? Se llama el voto donde se resuelve
en la base, dicen, ¿quiénes van a ser nuestros candidatos? ¿Por quién votamos? Mira, yo he visto, yo hago consultorías para también tener ingreso. Asesorando una consultoría en Santa Cruz, he ido hace 4 meses a una reunión a comunidades indígenas en Santa Cruz, en Monteverde justamente, donde se discutía el tema de incendios, cómo recuperarse de los incendios. Y al terminar la reunión, no faltaron 3 dirigentes de los zorros, ¿no? Excelistas, que dijeron, ahora hermanos, hay que incorporar en la agenda, hay que empezar a discutir quiénes van a ser nuestros representantes. Ellos obviamente querían que se los nombre, pero obviamente eligieron, y no los eligieron ellos, eligieron a otra gente, pero ya desde la base empezaron, ¿no?, a elegir, y después dicen, y ahora, ¿dónde van a ir estos? ¿Con qué partido van a ir? No es como al revés, ¿no? Yo estoy por porque ideológicamente este candidato, no. Ellos eligen ahora qué partido nos abre y qué partido puede ganar. Es un voto mucho más pragmático. Y eso hay. Para finalizar, estimado Gregorio, este diálogo muy interesante, la pregunta final, ¿el MAS ha muerto? Es una respuesta que no es una respuesta sí, no, ¿no? La sigla MAS, ¿no? La sigla MAS le va a ser difícil que como sigla se recupere. Cuando ha habido la división del MNR, para poner un ejemplo, Menéndez y Desgajado se han peleado, había el PRA, había el PRIN, había el MNR de Paz, el MNRI, ¿no? Entonces se desgajó ya esa sigla, ¿no? Es posible que se dé ese proceso y ya nunca más, porque Evo Morales cometió el error de hacer quemar las banderas del MAS, ¿no? Entonces hizo quemar, entonces eso ya en esta memoria colectiva es un problema, ¿no? Porque Evo Morales tiene todavía ese voto duro, fiel al proceso. Entonces, como sigla, yo creo que tiene poco chance. Como ciclo gasífero, rentista, que lo hemos conocido, autoritario, no va más, ese ciclo se ha agotado. Ahora, yo creo que este gobierno va a ser un gobierno de transición. Cuando decimos transición, es que al final se va a parir, se va a crear, después de estos 4 años, y ojalá duremos los 4 años, porque van a ser muy difíciles, después del gobierno de transición, los 5 años, en la generación antigua, 5. ¿No? Después de esos 5 años, tengamos claridad, ¿no?, en una renovación real, ¿no?, de un proyecto que cambie al país. Yo creo que va a apuntar a eso. Difícilmente veo que se vuelva, ¿no?, a este tipo de modelo porque además está agotado, no tiene resultados. Y entonces creo que es un ciclo ya en agotamiento, pero va a haber el periodo de transición, que es un periodo difícil. Perfecto. Muchas gracias, Gregorio. Muchas gracias, amigos de Visión 360. Hemos analizado qué ha pasado en las elecciones y post-elecciones. Muchas gracias. Buenos días.